César Vallejo, o en palabras de Thomas Merton, el más grande poeta universal después de Dante, nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892 y murió en París el 15 de abril de 1938. Durante su vida, tuvo tres etapas que marcaron sus poemas. Una etapa considerada modernista, una vanguardista y finalmente una revolucionaria. Durante su infancia, pasó dificultades económicas que más adelante se evidenciarían en sus inclinaciones comunistas. También fue expuesto por sus padres a la educación religiosa porque querían que se dedicara a la vida sacerdotal. Sin embargo, sus sufrimientos personales y su participación en el Grupo Norte, de tendencias políticas, abrió paso a múltiples dudas sobre el catolicismo, reflejadas en el poemario Los Heraldos Negros. Más adelante, entre 1918 y 1920, vive momentos difíciles. Muere su madre, tiene dificultades en las relaciones amorosas, entra en crisis económica ya que lo meten a la cárcel por un crimen que no cometió y allí escribe parte de su poemario Trilce. Finalmente, en la última parte de su vida, en Europa, escribe Poemas humanos y España aparte de mi este cáliz, donde expone su postura frente a la Guerra Civil Española, poemarios publicados por su pareja George. Los Heraldos Negros es creado entre 1915 y 1918. Esta recopilación de poemas puede ser considerada como la evolución de Vallejo hacia una poesía más vanguardista. Sin embargo, se siguen observando características propias del modernismo. Esto se ve claramente en el poemario, pues busca ser innovador y romper con la tradición clásica hispánica, y además introduce maneras corrientes de hablar en los poemas. En este momento de su vida, muchos sucesos los llevan a convertirse en un hombre dudoso, cuestiona la razón del dolor y el porqué de estos sufrimientos, y esta cadena de pensamientos lo llevan finalmente a culpar a Dios, ya que es Él quien tiene en su poder el destino del hombre. Al mismo tiempo, Vallejo introduce otro tema, que es la culpa, ya que se siente traidor al cuestionar lo impuesto por el catolicismo, su religión. Sin embargo, no deja de hacer énfasis en tal como lo denomina el poema Los Heraldos Negros, esos golpes fuertes y esos mensajeros negros inevitables, porque a pesar de que no encuentra certeza sobre la razón de estos, Vallejo expone sus sentimientos como lo real y se lo hace saber al lector a través de sus poemas caracterizados por la duda. Los poemas Los Heraldos Negros y Los Dados Eternos exponen claramente los temas mencionados y además otros determinantes en la poesía de César Vallejo, como las mujeres que se fueron de su vida y la angustia. En el primero, el poeta manifiesta que el hombre está destinado a sufrir y que este destino deja de ser guiado por Dios. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable, que en el destino blasfema. Esto quiere decir que los golpes son responsables de tumbar a los Cristos, es decir, desmoronan la esperanza de cada hombre y por eso el poeta dice que el destino, lleno de sufrimientos, se ha encargado de acabar con la fe. Por su parte, en Los Dados Eternos, Vallejo usa un lenguaje en tono desafiante. El poema expone dos temas principales, la nostalgia por la pérdida de las mujeres amadas y la ausencia de la bondad de Dios en la vida del hombre. Vallejo desahoga sus sentimientos de decepción cuando dice que le pesa vivir como católico. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan. Además, manifiesta que su propia vida no es prueba suficiente de que Dios existe, precisamente porque la fe ya ha sido saturada tras varios sufrimientos. Finalmente, termina la estrofa con el siguiente verso. Tú no tienes Marías que se van. Es decir, que el poeta expresa su angustia frente al hecho de tener que soportar la pérdida de alguna mujer y lo desafía al decir que él jamás tendrá que sentir eso, pues nunca será hombre. Al final del poema, expresa sus sentimientos diciendo que por el desconocimiento de Dios sobre cómo ser hombre, ha estado ausente y por ende, la vida del ser humano realmente no está escrita por Dios y el destino lo deja en manos del azar. La vida es incierta y ésta se detendrá cuando el mundo deje de rodar a la aventura, es decir, con la muerte. El contexto tanto biográfico como histórico juega un importante papel dentro de la evolución de la poesía de este escritor. Entre los años 1915 y 1918, Vallejo tuvo un acercamiento a diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, se unió al Grupo Norte de carácter político y además viajó a Lima, donde conoció a personajes relevantes en el ámbito de la literatura, como Abraham Valdelomar,
Y también soportó algunas tragedias como la muerte de su madre y una relación amorosa caótica en 1918. Por otro lado, el mundo vivía un suceso difícil que era la Primera Guerra Mundial. Esto agravó la incertidumbre de Vallejo con respecto a la existencia del hombre y su destino, y el porqué de aquellos sufrimientos. Por otra parte, las características vanguardistas en la poesía de Vallejo se fortalecieron por un acontecimiento muy importante que sucedió en 1920. En Santiago de Chuco, fue acusado por provocar un incendio y fue apresado en la cárcel de Trujillo. A esto se suma una crisis económica y todo lo lleva a sentirse aún más desconcertado. Es excluido por una sociedad indiferente a su sufrimiento y por esto empieza a enfocarse en culparla por abandonarlo. Sigue con un tono pesimista y además transforma el lenguaje de sus poemas, agrediendo e incomodando al lector, tanto por su difícil comprensión como por el mensaje de este. El poema Trilce II es un claro ejemplo del sentimiento de Vallejo acerca del encarcelamiento tanto físico como del lenguaje, porque a través de la representación gráfica de las palabras, el poeta expone esa frustración de encierro. Las palabras tiempo, tiempo inician la primera estrofa y las palabras era la terminan, dando a entender que siente un estancamiento en el tiempo dentro de un espacio totalmente limitado, haciendo referencia a la celda. Además, la última estrofa, que inicia con nombre, critica la alimentación del lenguaje. Las normas actúan como murallas e impiden realmente la novedad. Todo lleva un nombre, todo está apresado. Trilce I es interesante porque muestra claramente otras características vanguardistas. Es de difícil comprensión y tiene un mensaje algo desagradable. Con respecto al lenguaje, César Vallejo comienza a romper con esos límites de la estética y comienza a trastocar la gramática, a inventar palabras, a usar una sintaxis muy fuerte y cosas similares. A primera vista, el poema no tiene sentido, pero al analizarse con más cuidado, se puede hacer una analogía con su situación en la cárcel. Habla sobre lo fastidioso que era ir al baño dentro de su celda, y para esto narra lo que era defecar en estas circunstancias. Así logra incomodar al lector y además reclama la falta de humanidad dentro de la sociedad. Expresa su inconformidad ante la crueldad e insensibilidad frente a la pena del hombre, en este caso, él, que está intentando hacer sus necesidades. Allí se enfrenta a otros carceleros y guardias que no tienen compasión frente a su padecimiento. Es aquí donde se introduce la etapa revolucionaria de la poesía de Vallejo, porque comienza a dar pie a algunas ideas socialistas relacionadas a temas antes mencionados sobre el catolicismo, que plantea valores como la igualdad. El poema Trilce XIII muestra otro tema muy recurrente en los poemas, que es el erotismo. En este poema, según Pascual Buxó, Vallejo narra cómo llega a un orgasmo al masturbarse pensando en una mujer. Pienso en tu sexo simplificado del corazón. Pienso en tu sexo ante el lijar maduro del día. Palpo el botón de dicha. Está en sazón. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo. Es una forma de recrear el placer sexual por medio de la reflexión y de la imaginación. Este poema puede hacer alusión a la forma primitiva de concebir el sexo, una forma mucho más instintiva, y asimismo, este sentir placer refleja la culpa que siente por pensar solo en su vagina y en sexo, y no en ella. Simplificado del corazón, pienso en tu sexo. A su vez, muestra su relación distante con muchas mujeres en su vida, porque al involucrarse sentimentalmente con ellas, sufrió su abandono. Usar un lenguaje que, a pesar de tener tantas metáforas, es tan explícito, es un aspecto que caracterizó a Vallejo en medio de tantos modernistas que prefirieron quedarse en las palabras aprobadas por toda una cultura muy influenciada por la religión conservadora. Por otra parte, en su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, Vallejo hace una premonición sobre su propia muerte. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Esta es la primera estrofa del poema, donde muestra un cambio claro del lenguaje que usa. En esta última etapa de su vida, decide escribir de manera más próxima al pueblo, pues deja a un lado el lenguaje complejo y hermético que tanto utilizó en Trilce. La razón de este cambio es la acentuación de su apoyo al marxismo, que tiene sus raíces desde su niñez,
ya que se crió en la pobreza y vivió la desigualdad social. Por esto, este poema y todo el libro al que pertenece, que es Poemas Humanos, busca acercarse a las clases menos favorecidas, facilitando su comprensión y no dirigirse solo a los más cultos. A pesar de planear su muerte en París, tiene presente Santiago de Cucho, la ciudad peruana donde nació, y la recuerda con nostalgia para hacer presente en su muerte el lugar y la cultura donde fue criado. Utiliza el título que le puso a la obra, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, porque en su ciudad natal una costumbre fúnebre era poner una piedra negra sobre una piedra blanca en las tumbas. Asimismo, estos poemas humanos traen esperanza a sus escritos, y parte de esto se debe a los comienzos del comunismo. Se sigue notando el descontento del poeta hacia la sociedad, pero con la ilusión de lograr un bien común eventualmente, dejar de ser tan independientes y crear una unión. Esa misma esperanza se ve en la forma de exponer el momento de su muerte, porque no es pesimista, ya que Vallejo creía en la vida después del fallecimiento, lo que representa un rasgo claro en la religión católica, que aunque cuestionó en gran medida, hizo parte de su educación y contexto cultural. Estos temas de esperanza e identidad los evidencia también en una de sus últimas creaciones que fue España aparte de mí este cáliz. Aunque se trata de un tema que le disgusta, que es la guerra, tratándose de la Guerra Civil Española de 1936, en cierta forma la apoya por tratarse de un grito del pueblo. En la recopilación Poesía Completa Cuarta hay un fragmento de Vallejo quien escribe: por primera vez, la razón de una guerra cesa de ser una razón de Estado para ser la expresión directa e inmediata del interés del pueblo. Por primera vez, se hace una guerra por voluntad espontánea del pueblo y, por primera vez, en fin, es el pueblo mismo. Son los transeúntes y no ya los soldados quienes sin coerción del Estado, sin capitanes, sin espíritu ni organizaciones militares, sin armas ni quepís, corren al encuentro del enemigo y mueren por una causa clara, definida, despojada de las nieblas oficiales más o menos inconfesables. Lo anterior muestra el sentido de nacionalismo que quiere incluir en los niños a los que dirige su poema y los impulsa a permanecer unidos en la guerra, que es la posible caída de su madre, refiriéndose a España. Ellos son quienes deben defenderla y resaltarla paradójicamente de este combate entre los diferentes rasgos políticos. César Vallejo vivió durante su vida experiencias que lo llevaron a tratar diversos temas relacionados con ellas. Así, los temas más recurrentes dentro de sus poemas fueron la muerte, el erotismo, la revolución, la esperanza y desesperanza, el abandono, la angustia, la culpa y el encierro. Estos se desarrollaron en su poesía como consecuencias de situaciones personales, en Perú y Europa, y un contexto histórico que se desenvolvió dramáticamente. Fue un vanguardista latinoamericano que representa la evolución de un siglo de metamorfosis literaria.